Hay álbumes que no solo se escuchan, se sienten. Data de Tiny es uno de ellos. Este proyecto no solo es una colección de canciones, es una experiencia sonora que fusiona el reggaetón con elementos futuristas para crear una narración única. Yo soy Rimao, diseñador de sonidos y productor musical, y en este video veremos el diseño de sonido detrás de Data. Data es el primer álbum en solitario de Tiny lanzado en 2023. Este álbum es una exploración de sonidos que combina el reggaetón con elementos electrónicos y futuristas, creando una atmósfera única en cada pista. Y quiero empezar por una canción increíble y muy reconocida del álbum, Mojave Go. En esta canción, el lead principal tiene una textura que capta la esencia futurista del álbum, así que comenzaremos diseñando un lead muy similar al de la canción. Ok, vamos a empezar a modificar un poco el envelope de una vez. Yo creo que algo así. Vamos a poner el segundo oscilador y voy a ponerle dos voces de unison. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Ok, por ahí va. Entonces lo que vamos a hacer es activar el filtro número 1 y vamos a meter ambos osciladores. Ok, voy a bajar todo el cutoff y la resonancia y voy a hacer que el envelope haga este movimiento con el cutoff. ¿Cómo? Pues bueno, ya están viendo. Vamos a subir esto. Y también vamos a hacer lo mismo con la resonancia. Ahora con el LFO1 vamos a ponerlo aquí en el Fine. También vamos a hacerlo en el oscilador 2. Y vamos a bajarle un poquito. Un 6%. Vamos a añadirle un ruido. También vamos a meterlo dentro del noise. Por aquí me gusta. Pero ya vamos a la parte de efectos. Primeramente un chorus. Yo creo que por aquí. De aquí vamos a añadirle ya directo un delay. Ok, me gusta. Feedback un tanto... Así está bien. Por aquí. Y vamos a añadirle un reverb. Ok, vamos a hacer que esté un poquito más abierto aquí en el oscilador. Y así quedó mi melodía principal. Volver combina elementos del reggaetón con sonidos que te hacen sentir muy oriental. Y en esta canción los pads juegan un papel muy importante para crear esta atmósfera. Ahora, nosotros también crearemos unos pads con esa vibra, pero que también combine con el sonido que diseñamos anteriormente. Voy a hacer algo distinto, voy a buscar alguna waveform que no se suele utilizar. Vámonos aquí a Spectral y no sé, vamos a poner a ver esta de Creeper. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a meter incluso otra de por aquí. A ver, no sé. Me gusta. A ver, vamos a probar aquí en el warpeo. Bend. Ok, vamos a meterlo de una vez aquí al filtro. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior, aquí en el Fine, vamos a ponerlo. Y aquí en el LFO2 vamos a hacer justamente que abra. A ver, algo así. Claramente le hacen falta efectos y obviamente es lo que vamos a hacer en este momento. De primeras le voy a meter un chorus. Yo quiero que este chorus esté bastante grande. Incluso me diría que con cada nota. Vamos a hacerlo para un solo lado. Ok, sí, que se sienta grande. Vamos a subirle incluso el volumen. Ok. Ok, bastante sencillo, Juntando ambos elementos suena así.
quieres empezar a dejar de depender de presets y crear sonidos que tengan tu propia identidad, te cuento que el lunes 26 de mayo voy a estar dando un workshop de sound design totalmente en vivo, en el que en menos de 2 horas vas a conocer las bases del sound design y comenzarás a crear tus propios sonidos. Te dejo el link aquí en la descripción por si quieres asegurar tu cupo, ya que solo habrá 20 disponibles. Sci-Fi presenta un bajo que impulsa la vibra de la canción con un toque muy único. Creo que para lo que estamos creando sirve perfectamente un bajo de este estilo. Para este sonido voy a estar utilizando un nuevo sinte que sacó Arturia en la nueva V-Collection 11, donde tiene creo que 5 o 6 plugins nuevos y es una locura, se los recomiendo. Y algo que me gusta de esto es justamente la función en el oscilador 1 que tiene el Super Saw, y con ese podemos hacer un bass bastante potente como el de Sci-Fi, Paranormal, incluso de Tiny y Álvaro Díaz. Entonces vamos a empezar a diseñar esto. Ok, como ven yo tengo ya esto listo. Voy a bajarle 2 octavas. ¡Wow! Ok, me voy a hacer más o menos esto. Voy a ponerle a este segundo oscilador sus 24 semitonos también. Ok, ahora voy a bajarle el cutoff. Me gusta. Pónganse audífonos para que estén escuchando esto. Aquí en esto me voy a ir en mono retrigger para que sea una sola nota, ya que estamos haciendo un bajo. Ok, ya con esto vámonos al apartado de function, y aquí voy a empezar a modificar esto como un tipo LFO. Lo voy a poner en modo one shot para que solamente cuando presione la tecla haga esa función o esa envolvente, por así decirlo, y la vamos a arrastrar aquí al cutoff. Si se fijan, genial. Me gusta, y también lo voy a mover aquí en la resonancia para que tenga ese wow. Vámonos a los efectos de una vez, y aquí lo voy a poner una distorsión. Vamos a ponerle esta distorsión. Y también con la función vamos a linkearlo aquí. Wow, qué duro suena esto. Vamos a ponerle aquí un compresor, a ver. No, un multibanda. Esa textura que le da está cabrona. A ver, vamos a ponerle aquí un Super Unison. Y lo bueno es que aquí tiene como un ecualizador, por así decirlo. ¡Oh, qué duro! Y ya por último, vamos a dejar este reverb. Vamos a ponerle reverb tal cual, nada más que también a 300, a partir de 300. Desde que arranca los arpegios marcan el tono, melancólico, misterioso, como si estuviera recordando algo que fuera real o no. Para este sample que estamos creando, yo creo que un poquito de arpegios no le vendría nada mal. Para este sonido agarré los mismos acordes que utilicé en el pad y lo pegué aquí en el arpegio, porque voy a utilizar el Serum 2 y ya tiene un apartado llamado ARP que lo vamos a empezar a utilizar y sé que va a estar muy bueno. Uno de los mejores consejos que te puedo dar en el sound design es que no quieras hacer sonidos tan complejos, ya que a veces esos terminan siendo usados una sola vez en la vida, y yo creo que si buscas el día de mañana crear sound kits o preset banks, quieres que la gente los utilice más veces. Entonces, primer cosa que voy a hacer es activar el arpegio y aquí el cutoff. Ok. Me gusta. Voy a activar esta parte para que tenga este glide. Me gusta. Genial. Vamos a ponerle aquí en Fine. Y de aquí ya no voy a mover nada, me voy a ir directo a los efectos. Y voy a empezar con un compresor. Multibanda. Me gusta. Ok. Un chorus. Vamos a ponerle que la velocity duro. Y de aquí no es más que empezar a meterle el delay. Escuchémoslo todo junto.
Para concluir con este sample es necesario ponerle vocales. Yo creo que es lo que le va a dar ese toque final que necesita. Ok, comencemos a buscar la vocal. Desde ya voy a irme tal cual, vocals, y voy a poner esta primera. Nada más que se ponga para que me permita ponerle el key que estamos trabajando en B minor. Qué duro suena este. Recuerda que estos vocal chops los estoy sacando de Lander Samples, y si quieres acceder a esto, plugins de por vida, cursos, entre más, Lander Studio es el lugar indicado, y aquí abajo te voy a dejar un link con un descuento de mi parte sobre el descuento que ya tiene, así que te va a salir aún más barato. Lo mejor es que se adapta a la moneda de tu país, entonces imagínate. Data demuestra que no necesitas 1000 capas para sonar grande, solo saber por qué eliges cada sonido. Con este video te quería mostrar el poder del sound design y cómo entender estos pequeños detalles te va a permitir crear algo igual de único como lo es Data. Pero si quieres ver más videos de sound design, pues te dejo aquí una lista de reproducción donde vemos el diseño de sonido detrás de otros álbumes. Sé que te va a encantar. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.